Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a este espacio de enriquecimiento en torno a temáticas de recursos humanos. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy psicólogo, cofundador de SciTech. Es una plataforma de pruebas psicológicas que diseñamos para contribuir en la optimización de la aplicación de pruebas en procesos de selección, de desarrollo humano y de onboarding, entre otras cuestiones que se utiliza la psicometría. Este espacio lo hemos abierto de forma permanente para invitar a expertos en diversas temáticas que nos puedan abarcar otros temas diferentes a lo tradicional, diferentes a comunicación asertiva, liderazgo. Hemos tenido otras temáticas muy interesantes con expertos como por ejemplo profesor Wirner que nos habló del control organizacional, la profesora Aribel Guerrero, que nos habló sobre las anclas de carrera de Edgar Schein, y así sucesivamente. Le damos gracias a todos los que han participado en estos espacios que contribuyen precisamente a ampliar todos los conocimientos que tenemos los psicólogos y en general los profesionales de talento humano en los diferentes procesos. El día de hoy tenemos un experto, un amigo, una temática supremamente interesante que como lo es la psicopatología en los procesos de selección. Antes de darle la introducción a nuestro invitado especial, quiero eh, invitarlos un poco a la reflexión del por qué es necesario este tipo de espacios y este tipo de conocimientos en pro de recursos humanos. Y básicamente tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los reclutadores cuando elegimos a la persona ideal para el cargo ideal, y es que esa persona va a llevar el proceso, va a llevar el equipo, va a llevar a la empresa a otro nivel. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros cuando una persona nueva ingresa a la organización es precisamente potencializar y mantener la armonía de este equipo de trabajo, mantener y potencializar los procesos, y es por eso que es sumamente importante aplicar todo tipo de técnicas, aplicar todo tipo de procedimientos en este proceso tan importante como es la selección de personal. Nosotros desde la psicometría podemos apoyar en identificar habilidades cognitivas, rasgos de personalidad, intereses y valores. Pero el día de hoy queremos profundizar un poco más sobre la técnica cualitativa como lo es por excelencia la entrevista, que es donde la información más se ve reflejada en términos de conductas, en términos de comportamientos, en términos de respuestas frente a ciertas preguntas, frente a ciertos reactivos. Entonces, el día de hoy tenemos una presentación supremamente interesante, agradeciendo al profesor Juan Carlos Contreras por su participación. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Claro que sí, profe. Bueno, para dar un inicio a nuestra ponencia del día de hoy, quiero pues comentarles un poco por qué el profesor cumple con ese perfil que nosotros queremos de dar esta charla. Y es el profesor desde su adolescencia empezó a trabajar con pandillas en su natal Perú, y este trabajo combinado con su trabajo lacaniano desde el psicoanálisis le ha permitido interactuar con ese tipo de perfiles sociópatas y perfiles que están por encima de las normas y perfiles que son anormales, y ya vamos a hablar un poco más sobre ese concepto de anormalidad. Eh, entonces, la experiencia que ha tenido el profesor Juan Carlos de identificar este tipo de perfiles, él ha estado siempre en contacto permanente con este tipo de personas que transgreden la autoridad, que transgreden al otro, y es desde allí donde él ha podido identificar ciertos comportamientos y ciertas conductas que a través de una guía de preguntas bien definidas y estructuradas podemos definir mecanismos de defensa, podemos definir este tipo de tendencias a transgredir la norma. Entonces, dándole la bienvenida a nuestro invitado, el profesor es licenciado en psicología, egresado de la maestría de psicología clínica
de la Universidad Cayetano Heredia en Perú, psicoanalista lacaniano con una amplia experiencia en la docencia universitaria, en cursos de teorías de la personalidad, psicoanálisis, psicoterapia y técnicas proyectivas. Asimismo, con experticia en el acompañamiento y orientación psicológica con adolescentes y jóvenes involucrados en conductas de riesgo. Actualmente dedicado a la docencia universitaria, a la consulta privada y a la atención clínica desde el psicoanálisis y responsable del programa de soporte emocional con población migrante en San Juan de Lurigancho. Gancho. Así es. Y actualmente es el director de la ONG Acción y Desarrollo. Entonces, bueno, no siendo más, profe, un aplauso para ti y muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan valioso. Muchas gracias. Muy bien, gracias Sebastián. Bueno, antes de comenzar, un agradecimiento a él, sobre todo, y a Saitec, porque sin su gestión yo no estaría hablando. Yo soy peruano, trabajo en el Perú, en Lima, en la capital, y por una cuestión fortuita conocí a Sebastián, nos hicimos amigos y me propuso esta interesante conferencia. Yo no le llamo charla porque es una conferencia por razones obvias, demanda un esfuerzo trabajar eh, el tema, y yo sé que no voy a hablar para psicoanalistas, sino para psicólogos, colegas que están en el campo de la selección. Entonces, me quiero un lenguaje claro, sencillo y que tenga utilidad. Muy bien, y en razón de eso voy a versar mi elocución de hoy día. Vamos a hablar de psicopatología de los procesos de selección. Yo no les voy a atiborrar de teoría sobre psicopatología, sino les voy a decir algo que creo que la mayoría no conoce. En el psicoanálisis, la psicopatología es simple. Yo sé que muchos colegas me van a cuestionar esto. Sí, porque para nosotros, a diferencia del CIE-10 o el DSM-5, hay tres estructuras. Ahí se reparte toda la patología mental. Para los psicoanalistas, hay tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras? La estructura neurótica, la psicosis y la perversión. Fin, no hay más. Ah, por supuesto. A que había que aclarar. Por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? Cuando hablamos de neurosis, ¿de qué estamos hablando? De los problemas emocionales. Ansiedad, depresión, problemas de pareja, problemas interpersonales que son parte de la cotidianidad. Cuando hablamos de la psicosis, estamos hablando básicamente de la esquizofrenia, de la melancolía, con síntomas psicóticos, y obviamente de la psicosis reactiva o transitoria o breve. Cuando hablamos de la perversión, estamos hablando, sí, pues, ¿no?, de las parafilias sexuales, pero también de los trastornos graves de la personalidad. ¿Cuáles son los trastornos graves de la persona? Son varios, pero tipificamos tres. El trastorno antisocial de la personalidad, lo que antiguamente se conocía como el psicópata o el sociópata, el trastorno límite, fronterizo, limítrofe o borderline, como quieran llamarlo, y finalmente, no puede faltar pues en este catálogo de patologías, el trastorno narcisista. Por supuesto que hay otros trastornos, pero estos son, digamos, los más delicados. Muy bien, entonces, esos son los tres grandes ejes de la psicopatología psicoanalítica. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con mi trabajo de selección de personal? Yo no voy a hacer actividad clínica, por supuesto, pero creo que es importante hacer un diagnóstico diferencial. Voy a señalar en el escenario actual cuáles son los tres principales sesgos que no solo pasa con los estudiantes de psicología o con la gente que se está formando, sino también con los profesionales, porque no es un tema sencillo. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno de personalidad y un trastorno emocional? Mucha gente cree que es lo mismo. No, no es lo mismo. Pregunto al público, ¿alguien sabe la diferencia? Pues estoy hablando con colegas, con gente que ya está dedicada a la profesión, y me imagino por ahí me pueden dar un alcance. No sé si te animas, Macarena. Tú eres la chica valiente que tiene su cámara prendida. Yo les pediría al público, si no fuera mucho pedir, disculpen la redundancia, si pueden prender su cámara, si fueran tan gentiles, porque me siento un poco solo hablando frente a una pantalla. No es fácil cuando uno es docente. Ajá, muy bien.
Gracias, Socorro. A ver si Sandra, Cindy, Beatriz, Jocelyn, y por ahí tengo un pariente, se anima. Macarena, ¿cuál es la diferencia? Mira, yo lo veo como algo más estructural, lo que es un trastorno de personalidad. Ya lo otro lo veo como algo más, puede ser circunstancial, más reactivo a las vivencias que está pasando la persona en el momento. Lo de personalidad ya uno lo ve como un funcionamiento que es como a lo largo de la vida de la persona, donde se van viendo patrones de conducta, como más dinámicas de funcionamiento que son como estables en el tiempo. Correcto, Macarena, muy bien. Gracias por tu participación. Socorro, ¿quieres aportar algo? Tú también eres psicóloga, perdón. Colega, ¿sí? Tu micrófono está apagado. Recuérdame la pregunta que no la capté toda. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de personalidad y un problema emocional? Los trastornos emocionales. Pues en forma simple podríamos decir que un trastorno de personalidad, de acuerdo con Macarena, también es un trastorno estructural, y ya un problema emocional es un problema que se deriva de determinada situación que está atravesando la persona y que está originando en ella crisis. Muy bien, sí, sí, estamos de acuerdo. Para finalizar, Luz, ¿te animarías, Luz, a participar? ¿Qué dices, Luz? Gracias. Sí, de acuerdo con los argumentos que han dicho, y también lo veo como trastorno de la personalidad, es salirse un poco de la realidad, de asumir otro tipo de escenarios totalmente ajenos, como un poco aislado de la realidad, o sea, sí, emocional, mental, totalmente como dos tipos de personas en una. Miren, lo que han dicho ustedes es cierto. Solamente mi labor es darle precisión conceptual, lo que forma parte de su experiencia. Sí, es estructural, Macarena. Bien, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de un trastorno de personalidad, estamos hablando de un trastorno de orden longitudinal. Lo que muy bien dijo mi colega. Es algo que se da desde la infancia, adolescencia, hasta la adultez. No se puede hablar de trastorno de personalidad en un niño porque es un sujeto en formación, mucho menos en un adolescente. Puede haber indicios, pero es un contrasentido hablar de un trastorno de personalidad. Bien, longitudinal. Y la neurosis es transversal. Mejor, es un corte vertical. ¿Qué quiere decir? Que la neurosis aparece en cualquier etapa de la vida como un síntoma que es incompatible con tu forma de ser. En cambio, el trastorno de personalidad hay una compatibilidad. Voy a poner el claro ejemplo del famoso TOC. Miren, el TOC es un trastorno de personalidad, pero también es un trastorno emocional. Está en dos lados. Y la gente se confunde. Dice, doctor, ¿dónde calza? Son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Luz, contigo hacemos el ejemplo. Si Luz me dice, doctor Contreras, yo hace una semana, ¿qué edad tienes tú, Luz? Si no fuera mucha indiscreción. Tu micrófono está apagado, hija. 31. Ya, chica joven, una colega joven. Luz me dice, yo no sé, desde la semana pasada, mira Macarena, escuchen, estoy comenzando a contar los números de las placas de los autos. Y no paro de contar. Y siento que si no cuento le va a pasar algo terrible a mi pareja. Clara idea de una rumiación obsesiva. Ahora, yo hago la pregunta, Luz, ¿desde cuándo? Hace un mes. Ella es una persona perfeccionista, escrupulosa, con un tema con la limpieza, el orden, control mental. No. O sea, en la evaluación yo encuentro que no hay un trasfondo de personalidad obsesiva, pero el síntoma es obsesivo. Entonces, primer indicador, hay incompatibilidad entre el síntoma y el carácter del sujeto. Eso es una neurosis. En términos clínicos estamos hablando que el sujeto tiene una percepción egodistónica. Disculpen los términos, pero son necesarios. ¿Qué significa egodistónica? Que ella percibe
su dolencia, su padecimiento como incompatible con su forma de ser. Indicador clave en las entrevistas en selección. Egosintónica. Macarena, ¿puedo hacer uso de tu persona? No te vayas a incomodar. Hago la misma entrevista y Macarena me dice, bueno, yo siempre he sido mucho de pensar, perfeccionista. Cuando era el niño ponía mis lápices de colores en orden. No me gustaba hablar de mis sentimientos, muy preocupado por el control mental y emocional hasta el día de hoy. ¿Cuál es su percepción de Macarena? Egosintónica. Quiere decir que ella no le parece incompatible. Para nada extraño, porque ha sido su forma de proceder a lo largo de su vida. Estos dos indicadores se llaman la autopercepción que cada paciente o examinado tiene con respecto a su padecimiento. Y esto hay que verificarlo en la entrevista. ¿Qué tan egodistónica, qué tan egosintónica es el sujeto con su padecimiento? Es un elemento, una referencia clara para establecer un diagnóstico diferencial. O sea, no basta que la anamnesis diga, viene de hace mucho tiempo, no, sino que el sujeto lo percibe de esa forma. Por eso que Macarena, sí o no, en los trastornos de personalidad, el sujeto no va a un consultorio. ¿Por qué? Porque lo percibe como algo que forma parte de su real dimensión, de su carácter natural. Otro dato interesante para diferenciar los trastornos de personalidad y los problemas emocionales es el tipo de defensa. Este es un autor que yo les recomiendo, ¿sí? Y ahorita me viene el nombre. Ya me acordé. Goldman. Howard Goldman. Él planteaba que en los trastornos neuróticos hay una defensa autoplástica. El sujeto quiere modificar cosas en sí. En cambio, en los trastornos de personalidad es aloplástica. El sujeto quiere modificar al sujeto, al otro. En cristiano, como el padecimiento del neurótico es personal, el sujeto siente que es algo extraño a sí mismo, él cree que necesita ayuda, o en todo caso, algo está pasando. Por tanto, la modificación tiene que ser del sujeto. En cambio, en los trastornos de personalidad, a quien hay que modificar es a la familia, al hijo, al marido, a ese jefe. Básicamente, la pelota está puesta en la cancha del otro. Entonces, ustedes escuchen con finura, cuando un sujeto describe el problema, ¿dónde pone el peso? Si se culpabiliza, si él cree que es el problema, estamos hablando de un sujeto de carácter neurótico. Pero si es férreo su posición, que son otros los que les han jodido la vida, cuidado. Probablemente sea un sujeto con un trastorno de personalidad. Yo pienso que hay que ser prudente. Estos son indicadores. No es la Biblia de la psicopatología. Como ustedes saben, y estoy hablando frente a colegas, que para establecer un diagnóstico es una suma de indicadores. Mi profesor decía, sabio, este doctor decía, señor Contreras, 1 es ninguno. 5 da esperanzas. ¿Qué quiere decir con dijo esperanza? La esperanza que el pronóstico o el diagnóstico sea más preciso. Pero mira, él se manejaba con esos términos tan criteriosos. ¿Quedó claro? Entonces, longitudinal y vertical. La autopercepción, egodistónica, egosintónica. Cuando se habla de trastornos graves, la cosa cambia. El peor de los peores es el trastorno psicopático, y eso no se evidencia claramente. Pueden ser personas muy agradables físicamente, inteligentes, cordiales, carismáticos. O sea, el psicópata sofisticado es difícil de identificar. De una persona X que me contó el caso, yo no trabajo en selección, pero soy el doctor de esta dama, me decía que habían hecho una selección y habían contratado a un ingeniero X para una empresa X, en un país X, y que después se dieron cuenta que el señor hacía espionaje corporativo. Pero él me decía, pero mire usted los títulos que tenía. Estudios en Estados Unidos, venía de una familia distinguida. ¿Cómo se puede comportar alguien así? Y es que lo pillaron, ni siquiera es que él
sumó la culpa y dijo, no, 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 fue pescado. Entonces estamos hablando de gente que tiene, digamos, una fachada de normalidad. Entonces, hay 3 criterios para identificar a los psicópatas desde mi óptica psicoanalítica. La primera es que son personas que se esfuerzan en presentar una fachada de normalidad. Hay un esfuerzo, ¿sí? Porque saben lo que ocultan. 2, mantienen en anonimato sus relaciones con la familia y sus vínculos. Preguntaba un paciente, ¿usted ve a sus hijos? No, no sé mucho de ellos. No quiero hablar de esto, doctor. Pero yo creo que es importante para entender el caso. Mire, lo que puedo decir es que se llaman así y viven allá. O sea, un paciente que se rehúsa a hablar, pero a ver, vamos despacio. El neurótico se puede rehusar a hablar de un tema por dolor, porque el tema lo angustia, lo apena, lo conmueve. En el caso de los trastornos de personalidad, no hay por un tema de dolor. Es verse descubierto, porque lo que va a dar a entender es la precariedad de esas relaciones. Socorro, era una persona que yo vi y tenía 2 hijos en un país europeo que no los ve desde que eran niños y estaba luchando por la patria potestad de los que tenía en mi país. Mira la disonancia. Otto Kemper, y ahora entramos en materia, plantea que el diagnóstico tradicional clínico, la anamnesis, el examen mental, es insuficiente para identificar trastornos graves de personalidad. Que lo que se requiere es una entrevista estructural. Otto Kemper, si ustedes conocen o no, si han escuchado hablar de este psicoanalista americano de origen vienés, él fue el que acuñó en la década del 70 ¿no? en la nomenclatura borderline. Es un estudioso de los trastornos graves de la personalidad. Y él plantea la propuesta de la entrevista estructural como una contraparte a la entrevista clásica o tradicional. Esta entrevista consta de 3 ejes importantes. Él decía que lo que habría que evaluar más allá de los síntomas y signos, o sea, más allá de la fenomenología de la vivencia subjetiva, es 3 estructuras. ¿Cuáles son estas 3 estructuras? Tomen nota. Identidad, mecanismo de defensa y prueba de validad. Por ejemplo, ahí estamos hablando de ¿qué? No estamos hablando del padecimiento, sino de la estructura que brinda el soporte al padecimiento. O sea, es una perspectiva distinta. Muy bien. Esto es interesante. Tú hablas con el paciente y no encuentras síntomas y signos. Sucede. Es frustrante, ¿no? El sujeto parece normal. Muy bien, vamos a lo que me propone. ¿Qué me propone? Una cosa audaz. ¿Qué propone? Que el evaluador tiene intencionalmente que generar situaciones de estrés calculado para despertar las maniobras defensivas del paciente. O sea, no es una entrevista pasiva de recepción de información. Ejemplo, yo entrevisté a una persona ahí y le dije, mire, usted se ha dado cuenta que lo que me cuenta, disculpe usted, no se vaya a incomodar, de repente estoy yendo muy pronto, es con toda la intención de provocarlo, tiene relación con lo que usted me cuenta del pasado. O sea, le estoy estableciendo una relación de causalidad para comprobar su capacidad de insight, pero también cómo se defiende. Me dijo, oiga, doctor, yo no he venido para que me interprete, yo he venido para que me ayude. Se incomodó. Y me parece una reverenda mierda lo que usted está haciendo. Entonces, vi su reacción, que era un poco desproporcionada. Lo que yo hice era simplemente un conector. Lo que hacen los psicólogos clínicos, los psicoanalistas. Comprobado. Hay un desborde. Kemper tiene la audacia de decir que cuando estamos hablando de sujetos psicóticos que no han desencadenado, la interpretación, o sea, ese tipo de intervención clínica, puede generar, ¿no?, desorganización en el paciente. Entonces, esta conferencia es una invitación, ojo, son temas a profundizar. Lo que yo me he puesto de acuerdo con Sebastián es un poco hacer una mirada amplia y luego ya veremos si podemos tener un curso, en fin, ya se verá.
Me van a disculpar que tenga que saltar, porque cada tema es un capítulo profundo. Kember tiene también, creo yo, la genialidad de establecer 3 formas de cómo intervenir en la entrevista estructural. ¿Por qué estructural? Muchos me preguntarán. Está bonito el nombre, ¿no? Pero hay que explicar. La segunda tópica del aparato freudiano es estructural, yo, ello y superyo. Por eso, está haciendo alusión a la estructura psíquica. En eso Kember es bien ortodoxo. Estructural porque no va al síntoma, sino al funcionamiento mental o a la forma de cómo se organizó la personalidad. Por eso se llama estructural. ¿Cuáles son los mecanismos propios de cada estructura? Esto es interesante. El eje fundamental del mecanismo por excelencia en la neurosis o la gente que sufre de problemas emocionales es la represión. Este concepto está muy mal interpretado. Reprimir, estimados colegas, no es aguantarse una emoción, no es inhibir una reacción, no es morderse la lengua. La represión tiene 3 momentos. El primer momento es un cambio de significado. Luego es el olvido del significado 1. Luego la conducta de inhibición para no acordarme de lo que olvidé. Y luego viene el retorno a lo reprimido. Nadie me entendió nada, me imagino. Con un ejemplo lo van a entender. Primer momento. Yo dicto la conferencia y veo que la gente se está durmiendo, bosteza, se van desconectando y me quedo solo con Sebastián. De 16 personas nos quedamos yo y el organizador. Mecanismo de defensa. Represión. Sebastián, yo creo que tu público realmente no lee, no es muy culto y creo que hay un rechazo al psicoanálisis. Sebastián por dentro dice, oye Juan Carlos, nadie te entendió nada, estaba lleno de términos, era aburridísimo. ¿Cuál es el cambio de significado que yo hago? Yo no digo, aburrí a mi público, yo digo, ustedes no son lo suficientemente inteligentes para entenderme. Pero ese cambio de significado no es intencional, no es reflexivo, es al margen de la conciencia. Entonces yo me quedo con la idea, con la representación psíquica que ustedes son gente iletrada, poco culta y poco predispuesta al conocimiento complejo. Pero lo que oculta esa represión es lo pésimo que soy como profesor, lo aburridísimo y lo mediocre de la conferencia. ¿Me entienden? Tiempo 1. Tiempo 2, el olvido. Yo me olvido del significado 1. ¿Cuál es el significado 1? Yo soy un mal profesor. Pero no hace falta más. Tengo que buscar la manera de cómo no me acuerdo de eso. Entonces, conducta de inhibición. Los neuróticos presentan muchas inhibiciones. ¿Qué son las inhibiciones? Son cuando los sujetos dicen esto, no, eso no me gusta, yo no salgo de noche, yo no hablo con personas mayores, a mí no me gusta comer salado. Son los peros o las restricciones que tú te haces en la vida. ¿Sí? La restricción que yo me pongo es que cada vez que me invitan a una conferencia digo, no tengo tiempo, ¿para qué? Porque si hago la conferencia, yo me voy a acordar del mal profesor que soy. La inhibición es ponerle distancia al hecho o a la persona que de alguna manera puede activar el recuerdo de lo que he olvidado. Finalmente, el retorno a lo reprimido. Voy por la vida, Macarena me dice, doctor, me gustó su conferencia, ¿usted cree que podemos hacer un webinar? ¡Ah! Y yo me comienzo a angustiar. No, Macarena, disculpa, ¿no? Porque me comienzo a acordar, digo, yo no enseño bien. Y lo que Macarena va a descubrir es qué tan malo soy. Pero vuelve el retorno a lo reprimido porque uno no escapa de su destino. Bien, se dan cuenta que la inhibición solo se presenta en el segundo o en el tercer momento, perdón. Entonces, la represión en el sentido correcto es cuando uno inconscientemente le cambia el significado por otro que más se acomode a nuestro ideal y a nuestra tranquilidad emocional, para decir en palabras sencillas. Ese es el mecanismo fundamental. El neurótico, la persona que tiene problemas emocionales, quiere la ayuda profesional, pero cuando comienza a encontrar la verdad de sus síntomas, se comienza a angustiar. Y la reacción, miren, hay mucha desación del consultorio, ¿ah?
es que hay que dosificar la angustia para que no salga corriendo del consultorio por la evidencia que encuentra. Y eso no es tan fácil. Pero ese es el proceder. Entonces, la represión es el mecanismo, el operador lógico que sirve para instalar los demás mecanismos. ¿Qué otros mecanismos tienen los neuróticos? La racionalización. Buscar una justificación lógica a lo que yo no quiero ver. Lo que pasa, Macarena, es que la tecnología, el Zoom, es lo que no hace que la conferencia tenga el impacto que tiene. Y te hago una elucubración de cómo la tecnología afecta el conocimiento. Las ideologías, Sendero Luminoso fue un movimiento maoísta que exterminó campesinos en la década de 80 de mi país, tenían una justificación. Las grandes ideologías, el marxismo, los nazis, es una racionalización colectiva para justificar lo injustificable. Entonces, la racionalización es un mecanismo propiamente de la gente neurótica. Cuidado, la racionalización no es lo mismo que justificar. ¿Cuál es la diferencia? Que en la racionalización hay convicción. Yo creo en lo que te estoy diciendo. En la justificación hay la intención de engañar. Decir, vamos, se la creyó. Entonces, son procesos inconscientes. La proyección, la negación, la formación reactiva son mecanismos que se dan en la entrevista. Lo que uno tiene que hacer como clínico es ver si los mecanismos que el sujeto opera son de corte neurótico. Tranquilo, este sujeto pertenece a este grupo. Oh, sorpresa, ahora vamos a lo que nos interesa. Pero cuando opera de otra forma. Miren, el tiempo es corto, así que tengo que ser bien preciso. Hay varios, pero hay dos mecanismos muy importantes que es propio de los trastornos graves y de la psicosis. Tomen nota. El primero se llama identificación proyectiva o escisión. La identificación proyectiva, Kemper lo toma de Melanie Klein. No es su descubrimiento. Él lo toma y lo operativiza. ¿Qué cosa es la identificación proyectiva en palabras sencillas? A ver, Luz, ayúdame. Digamos que Luz tiene un trastorno grave de personalidad. Y ella llega, con las disculpas del caso, no quiero ser procas, pero a veces los pacientes hablan de esta forma, ¿no? Usan algunas lisuras, con las disculpas del caso, ¿sí? Por favor. Entonces Luz llega y me dice, llego con toda la mierda encima. ¿En qué consiste la identificación proyectiva? Que ella inocula ese sentimiento intenso en mi persona. No es que me proyecta, no me dice, usted está molesto, no. Lo que ella hace es hacer todo posible para que yo esté tan molesta como ella lo está. Y llega un momento, Luz, ¿estás ahí, Luz? ¿Me ayudas? Con las disculpas, ¿ya, Luz? No lo tomes, no te vayas a molestar. En mi país a veces hay que tener cuidado, no sé cómo es el público colombiano, o chileno, Macarena de Chile. Llega un momento en que el profesor pierde los papeles. Y Luz me dice, cálmese, profesor, ¿por qué se altera? Tranquilícese. Usted está molesto. Claro, ya me molesté porque Luz hizo todo el esfuerzo, directo e indirecto, de hacerme sentir como ella se siente. Ahora bien, acá viene la parte fina. Cuando se trata de un trastorno de personalidad, Luz va a utilizar eso para manipular. En cambio, en el inicio de una psicosis no hay la intención de manipular al otro. Ejemplo, Luz me va a decir, profesor, cálmese, relájese, no se preocupe, yo le voy a ayudar con sus notas. A ver, páseme la lista y yo le ayudo. ¿Se entendió? Porque si hubiera estado tranquilito, yo no hubiera aceptado la ayuda. Pero ahora que me ha alterado y le pido disculpas, me genera culpa. Y digo, ya, Luz, está bien, tienes razón. Ya, está bien, ayúdame, hija, discúlpame, creo que me excedí. Se da cuenta, cálmese, yo le voy a ayudar. Y aprovecho para pasar las notas y ponerme la nota que quiero también. Hay intencionalidad. Claro, pero el mecanismo es involuntario. O sea, no es que el sujeto dice, voy a inocular y voy a... No, por favor. No hay una planificación del mecanismo, pero sí le saca provecho. Entonces, la identificación proyectiva es algo que también se da, y no quiero sonar místico, en el consultorio cuando uno atiende personas con trastornos graves. Se siente cargado. Uno sale con sentimientos encontrados.
Donald Winnicott, que es un psicoanalista de otra orientación, él decía que ¿cómo detectar a los pacientes graves? Porque uno los termina odiando. Claro, el enfoque que él utiliza es la contratransferencia, o sea, son tan perturbadores que uno termina perturbado. Ese es un indicador clínico que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ojo, cuidado, no es que el paciente me haya dado motivos directos, no necesariamente. Y en segundo lugar, es controversial. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica? Porque también puede ser el problema del psicólogo que el paciente o el examinado le ha abierto. Entonces, por esa razón también es discutible. Pero esta conferencia no está para entrar en controversia, simplemente es mostrar datos, elementos conceptuales que puedan ser útiles. La decisión, segundo mecanismo. La decisión es propia de los trastornos graves de la persona y también del inicio, ojo, del inicio de una psicosis. ¿Qué cosa es la decisión? Como su nombre lo dice, es separar. Kemper decía, es la incapacidad de integrar aspectos contrarios en una misma persona. A Luz la dejo en paz y ahora me la agarro con Socorro Reyes. Socorro, digamos, yo soy tu profesor, te dicto una clase y tú me dices, doctor, qué linda su clase, yo quisiera ser su asistente, le llevo la maleta, quiero trabajar con usted. Usted es como mi padre. Mi padre es igual así, intelectual, lleno de libros, me llena de halagos, de afectos, de abrazos. Yo me quedo sorprendido por una simple clase. Eso ocurrió un viernes, ¿ya, Socorro? El día lunes le toca dar una práctica, Socorro. Le estoy contando algo que sucedió. Solo estoy utilizando a mi amiga Socorro en el ejemplo. Tomo el oral, le pregunto a Socorro y Socorro no me contesta y le tengo que poner la nota pues, que tengo que poner como profesor. Y ya saben la respuesta, la reacción de Socorro. Va, me increpa y me dice que injusto es usted es un garabato de hombre, un pobre diablo. Voy a coordinación para que lo saquen. Oye, el viernes era como su padre y ahora era un garabato de hombre. ¿Qué cosa es la decisión? Es la polarización. Los extremos en la relación interpersonal. Ojo, yo sé que mucha gente se va a sentir aludida para calmarlos. Los neuróticos también somos inestables. Se le llama la habilidad emocional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El carácter extremo, ¿sí? Y la respuesta explosiva. Esta alumno casi me quiso pegar. Alumnas la tuvieron que sujetar para que no me agrediera. Esto pasó en la universidad. Yo hice mi trabajo. Le tuve que clavar el cero. Claro, está bien que el alumno se puede molestar, se puede quejar. Esa es una respuesta natural, ¿no? Nadie aplaude cuando lo jalan. Acuérdense cuando eran alumnos. Pero insultar y querer agredir al profesor porque te jaló un oral, vayan al manual de, ¿no?, la clasificación, dice, ¿no? ¿Qué dice? Inestabilidad en 3 áreas. Imagen, identidad, estados de ánimo y relaciones interpersonales acompañado de carácter impulsivo y explosivo. Estamos hablando de un trastorno límite de personalidad. Ya, eso usted lo puede evidenciar cuando es explícito, pero cuando está guardadito, el mecanismo que subyace es la decisión. Estos sujetos tienen que partir a las personas. Y se parten ellos también para mantener cierta coherencia. La defensa primitiva, así le llama Kemper, la identificación proyectiva y lesión son defensas precarias. ¿Qué quiere decir? Que no son muy eficientes. Son como bastón o madera de ahogado. En la psicosis inicial se puede presentar ese tipo de fenómenos. Y aquí entramos con el tema bandera de esta noche. ¿Cómo identificamos personas que están en el proceso larvario de una psicosis no desencadenada? Porque, hablemos con sinceridad, una esquizofrenia desencadenada, hasta el vigilante de mi casa se puede dar cuenta que es un chiflado, o sea, no se necesita mayor experticia para saber que alguien está loco. Pero cuando la psicosis silenciosa está en proceso, en su fase germinal, no es tan fácil identificar.
Por eso es psicopatología en los procesos de selección. ¿Cómo los identificamos? Y con esta parte voy a acabar mi breve conferencia para darle paso a las preguntas. Bien, el genio del psicoanálisis es Kember, por un lado, la escuela americana, pero Lacan en la escuela francesa. Kember, ¿qué plantea? Kember plantea que en la psicosis se dan esos mecanismos. Pero, acá hay un detallito, que lo que se afecta es el juicio y el principio de realidad, que no necesariamente es quebrado de una forma obvia. Me explico mejor. La escuela francesa señala que el primer síntoma de una persona que está iniciando un proceso psicótico no es el delirio, no son las alucinaciones ni la conducta errática. ¿Saben cuál es? Es un profundo sentimiento de extrañeza con su cuerpo, con las personas o con los objetos familiares. Ejemplo, Pierre Daviau, es un analista francés, señala que una persona escuchó la grabación de su madre y no reconocía la voz de su mamá. Daniel Paul Schereber, este psicótico famoso, internado en un hospital, sentía que la balanza, que es algo tan familiar en un hospital, era un objeto extraño y misterioso. Así lo decía en sus memorias. Jóvenes, colegas, cuando el paciente comienza a experimentar un vacío de la significación de lo familiar, es la puerta de entrada a la psicosis. Cuando el sujeto siente que su cuerpo ha cambiado, que no es el mismo, que algo sucede, no se reconoce, la voz de la madre no le parece la voz, pero en ese momento, fíjense, no hay síntomas activos. Cuando digo síntomas activos, no hay delirios, no hay alucinaciones. Mucha gente dice, es el repliegue social. Sí, pero el neurótico también se repliega. Cuando está deprimido, no quiere ver a nadie, se cierra en su cuarto. El psicótico también hace lo mismo. La diferencia está que él se repliega porque se torna angustiante y amenazante la presencia de las personas. No tolera la mirada y el contacto físico. ¿Por qué? Porque el sujeto comienza a experimentar un sentimiento de extrañeza muy fuerte que lo desorienta. Y establecer contacto con personas lo angustia más. Lo que hace es replegarse para no angustiarse. En ese momento no hay delirio, no hay alucinación todavía. Por ahí que se puede presentar conducta errática un poco, ¿no? Ahora viene lo bueno. Fíjense, ustedes reciben personas que tienen un tema con el cuerpo. El cuerpo es el elemento fundamental en el psicoanálisis de decir algo pasa con el sujeto en función al principio de realidad. La lista es la siguiente. Ahora, voy a dar esta lista no para que ustedes hagan un manual, sino para que operen de forma criteriosa. Las personas hipocondríacas, las personas que se hacen tatuajes o piercings, las personas que son transexuales, los que presentan dismorfofobia y las personas que presentan modificaciones corporales, todos tienen una relación, ¿no? Todos buscan, se sienten afectados por el cuerpo o algún tipo de modificación. Yo no estoy diciendo que esta lista tenga que ver con psicóticos, por favor, cuidado. Lo que estoy diciendo es que puede haber una psicosis oculta en estos tipos de síntomas. Por favor, ¿quién no se hace un tatuaje en estos momentos? Es algo que es parte de la moda universal. Entonces, por ahí puede sonar a un disparate lo que estoy diciendo. ¿Por qué la psicosis tiene una relación con el cuerpo? Y esto es algo psicoanalítico. Lacan, este genio del psicoanálisis, descubre el estadio del espejo. El estadio del espejo es una fase que se da entre los 6 a 18 meses en un bebé. ¿En qué consiste? En que el niño identifica su imagen a partir del otro, pero a partir de la percepción visual. A eso le llama registro imaginario. El papá camina y el bebé intenta pararse, hay una anticipación, se cae, pero esa anticipación ya establece que hay un nexo de identificación. O sea, la primera identificación que hace un bebé es a partir de sus ojos.
Y lo primero que tiene que definir un sujeto es su imagen corporal. La psicosis vendría a ser un retorno a esa etapa donde el sujeto tiene que integrar el cuerpo real y la imagen que construye de ese cuerpo. En la psicosis eso está partido o está precariamente unido. El sujeto va por la vida hasta que eso se vuelve a eclipsar o romper. Es por eso que yo les pido a ustedes que cuando vean pacientes con este tipo de dificultad, tienen que ahondar cuál es la relación, qué significado, por qué te quieres cambiar de sexo, más allá de que sea una opción, que es una sociedad libre, que tienen derechos ustedes como todos, bla, bla, bla. Sí, estoy de acuerdo. Yo no estoy objetando tu opción. Lo que quiero saber es por qué. Los trastornos del cuerpo o los estilos con respecto al uso del cuerpo van de menos a más. Yo les quiero mostrar el extremo. Para esto quiero que vean la siguiente imagen que les he traído. A ver, ¿dónde se fue? Un ratito, por favor. Parece que... Acá está. Ya, ahora sí. Le llaman el diablo alemán. Tiene 580 transformaciones o piercings. No sé si han escuchado hablar de este sujeto. ¿Lo ven? Piercings, tatuajes, transformaciones. Vean los cuernos que se ha hecho. Y no solo eso, este sujeto hace esto. Miren aquí. Por supuesto, ustedes dirán, doctor Contreras, con todo respeto, eso es un extremo. Ah, por supuesto que es un extremo. ¿Por qué lo he traído? Porque estamos hablando de una psicosis ordinaria. Yo sé que este concepto no lo manejan y para eso me han invitado para darles un poco las novedades. La psicosis ordinaria en la Escuela Francesa de Psicoanálisis está tipificando que ahora la psicosis no se manifiesta como se manifestaba siempre. ¿Cuál es la manifestación clásica? Delirios y alucinaciones. No. La psicosis ordinaria es la forma de la locura en los tiempos actuales, que se basa en la transformación, modificación de lo real. Claro, este es un extremo. El diablo alemán es un extremo. Él tiene el récord Guinness. Es la persona que tiene la mayor cantidad de tatuajes, piercing y transformaciones. No hay quien lo gane. Si ustedes hacen una entrevista con ese señor, no tiene alucinaciones ni delirios. No pasa la valla psiquiátrica. Ya uno puede decir conducta extravagante, uno puede decir hasta esquizotípico si quiere, ¿no? Pero para la escuela francesa sí sería una psicosis. ¿Por qué razón? Porque este sujeto está operando, transformando lo real. No quiero hacer un vuelo porque la idea no es hacer una charla clínica. Ustedes trabajan con selección de personal. Pero cuando encuentran personas que tienen un temita con el cuerpo, por muy leve que sea, hipocondría, modificaciones, operaciones, su opción como transexuales, o la dismorfofobia, que saben lo que significa, ¿no? Es el sujeto que siente que hay un detalle en su físico que es inadmisible y no para. Ojo, eso es un indicador por estudiar de una posible psicosis en estado larvario. No estoy diciendo que el transexual o hipocondríaco sea psicótico, por favor, no estoy diciendo eso. Y aquel que lo diga entendió pésimamente lo que intento transmitir. Da cuenta de que uno tiene que investigar con más profundidad. Los cuadros hipocondríacos son bien interesantes porque este sentimiento de extrañeza se da también con falsas enfermedades. Schreber decía, este famoso psicótico que escribió sus memorias, que se los recomiendo, que él sentía que había adelgazado y había subido de peso. Él, cuando le tomaban las fotografías, no se reconocía en la fotografía. No decía, ay, qué mal salgo, qué bien salgo. No. Él no se reconocía. Y en ese momento él no estaba disparando con delirios y alucinaciones.
Estos fenómenos se llaman fenómenos elementales, pero no quiero atiborrarles con términos, sino que entiendan un poco, ¿no?, la parte empírica que puede ser útil. Finalmente, habría que verificar si el examinado ha tenido microexperiencias psicóticas. A ver, para tranquilidad de muchos, los neuróticos también podemos tener reacciones psicóticas breves, en estado de estrés intenso. Hay ataques de pánico que llevan a un sentimiento de realización, pero queda intacto el principio de realidad. O sea, uno puede sentir que no es el mismo, que algo ha cambiado, pero no pierde el juicio de realidad. Pero en los psicóticos sí. Primera diferencia. En el neurótico, cuando se altera la realidad, escuchen bien, lo que hay es incertidumbre, duda, perplejidad, angustia. En la psicosis hay certeza. Miren la diferencia. Yo tengo un sentimiento de realización. Siento que esto es irreal, pero sé que es real, pero siento irreal. Pucha, estoy volviendo chiflado. Voy a hablar con mi psiquiatra. Algo no está bien. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Se entendió? Tengo la experiencia, pero el juicio de realidad se mantiene intacto. En el sujeto psicótico, ¿ustedes creen que va a actuar de esa forma? Ejemplo, este es una persona que sale de la... Yo soy profesor por muchos años y hay psicóticos también en las universidades, lastimosamente. Y decía, ¿ve esa chica de ahí? Le decía a su amigo, sí, con ella me voy a casar. Entonces el amigo dice, pero primero conócela, pues. Él se ríe y le hace la broma. No, con ella me voy a casar. ¿Te vas a casar con ella? Sí. Ah, le dice, tú tienes mucha seguridad. No, no es seguridad. Yo lo siento así. Ese sujeto no tenía delirio, no tenía alucinaciones, ni conducta errática, ni se encerraba en su cuarto, nada. Pero mira lo que decía. Y lo hablaba con tanta convicción. Claro, el oído fino tiene que captar. O es un sujeto muy narcisista, con un sentimiento omnipotente, o es alguien muy seguro de sí, muy decidido, o estamos hablando de un sujeto con una idea bien rara. A ustedes les toca definir. Yo no estoy dando un manual. Lo que estoy dando es información para que ustedes tengan un criterio sostenido y sólido para poder discernir cuando estamos frente a patología grave y cuando estamos frente a personas que tienen problemas emocionales que son tratables. Bien, ya van a ser las 7, no me quiero extender demasiado, más bien quisiera sus preguntas, dudas, observaciones, comentarios. Les agradezco la paciencia y espero no haberlos aburrido. Muy bien. Sebastián Trujillo, ¿estás por ahí? Nuestro facilitador creo que se fue. Ahí está Sebastián. No, profe, claro que sí, acá atento, un poco nervioso, un poco preocupado, haciendo introspección sobre mis conductas y mi comportamiento, a ver si estoy El que... sí o si estoy no, dónde estoy, si estoy avanzado o estoy en etapa de inicio. Bueno, Sebas, a ver, ojalá se anime. Sí, dale, perdón. Quería hablarte un poco sobre hoy en día, digamos que a los reclutadores nos tienen muy en cuenta los perfiles narcisistas y los perfiles obsesivos compulsivos porque usualmente estos perfiles alcanzan objetivos. Son Así personas es. que Buen cumplen, punto. son personas disciplinadas, son personas muy tenaces. Pero ¿cuál es el riesgo que tenemos nosotros los reclutadores cuando elegimos una persona con este tipo de características, esperando que sean eso, que sean tenaces, que cumplan objetivos, que lleven a la organización a otro nivel, pero están generando un tema mental en su alrededor? Buen punto. Mira, en el caso del narcisismo, pueden ser rasgos o puede ser trastorno. Hay que tener claridad con eso. Eso no expliqué por temas de tiempo. Rasgos quiere decir que el sujeto, digamos, la persona examinada presenta los indicadores son 8. Puede ser la mitad, un poco menos. Hay tendencia. El narcisismo tiene un problema serio, que es su falta de empatía. Entonces,
eso lo hace un tipo desagradable, puede pisotear a la gente. Ejemplos, ¿no? Uno va y le cuenta un problema al amigo. El narcisista no puede parar de hablar, el otro se está cayendo de sueño. Oye, ya son las 2 de la mañana, no, escúchame. Esto es importante. Tu sueño puede esperar. Estamos hablando de sujetos medianamente inteligentes, como tú dices, efectivos, pero su capacidad de empatía lo que genera es la dificultad de establecer relaciones significativas con otras personas, al contrario. En los obsesivos, como tú dices, son cumplidores por su cuadro clínico, pero su perfeccionismo y su estándar, ¿no?, de resultados puede sobreesforzar el equipo, o sea, la presión que puede poner si es que tiene un cargo directivo, o la exigencia que puede generarse él también. Entonces, habría que evaluar, ¿no?, el caso por caso de cuál es el riesgo, ¿no?, en estos efectos colaterales. Es lo que podría decir a tu pregunta. No es mi campo, disculpen ustedes, yo no soy psicólogo organizacional, pero al menos puedo ese alcance. Sebastián, espero que haya satisfecho la respuesta al menos un poquito. Bueno, Sí, y va muy en línea con la pregunta que te hace Cindy Lorena acá en el inbox. En una entrevista, ¿cuáles serían las 3 preguntas más importantes que tú consideras se debe realizar a un candidato para descubrir algún trastorno larvario psicótico? Y va en muy línea bien. con lo que te quería preguntar. ¿Cuáles son los tipos de pregunta que uno puede hacer para activar ese mecanismo de defensa del narcisista o del obsesivo? O sea, ¿cómo podemos identificarlos con tal y tal pregunta? ¿Qué parte de su cuerpo no le parece a usted? Es una pregunta aparentemente banal, hasta superficial. ¿Qué parte de su cuerpo usted quisiera modificar o mejorar? Mi nariz, mis ojos, por lo general respuestas estéticas. Porque las preguntas no pueden ser nunca directas. Y hablando de su cuerpo, ¿usted siente que su cuerpo ha cambiado más allá del desarrollo personal, físico que ocurre en la vida? ¿Hay algo que le preocupa respecto a su cuerpo? Son preguntas muy abiertas. Lastimosamente, en psicoanálisis no pueden ser preguntas, pues, porque el paciente los identifica. Tú no le puedes decir, oiga, ¿usted tiene un sentimiento de extrañeza con respecto a su cuerpo? No es criterioso de hacer esa pregunta. Yo tengo que identificar si lo quiere modificar por qué camino. ¿Qué significa su imagen para ir más allá de lo estético, de la deseabilidad social, de verse atractivo? Entonces uno tiene que pasar la valla de lo convencional y eso un poco lo hace difícil inicialmente. Otro dato interesante es ver en sus antecedentes si el sujeto ha tenido muchas consultas médicas por temas de enfermedades de corte hipocondriaco, o sea, los psiquiatras o médicos le han dado, o de alguna manera se ha habido afectado por enfermedades físicas. Muchas veces hemos encontrado en los casos que las enfermedades son ficticias. Bueno, no todos los médicos lo denominan ficticio, ¿no? Le llaman hipocondría. En el caso de la psicopatía, habría que ver 3 indicadores como pregunta, que no se puede hacer abiertamente directa, ¿no? Si muestra crueldad con animales o con niños, si hay antecedentes de abuso sexual temprano, y finalmente, si ha mostrado siempre problemas interpersonales de sociabilidad. Ahora, ese criterio es muy abierto, pues ahí entra, es un cajón, ¿no?, de Pandora, ahí entran todos. ¿Cuál es el dato importante? Lo voy a dar como un ejemplo para que me entiendan. Fíjense, el neurótico tiene dificultad para socializarse porque no tiene una imagen, una autoestima sólida, porque tiene una dificultad de habilidades sociales, por su sensibilidad al rechazo, a la crítica, ¿sí? La persona que tiene un problema de otro tipo ve con amenaza las relaciones humanas. Estamos hablando de una paranoia larvaria. La gente es mala, no vale la pena. O muestra un rechazo por las personas. Y la gente se le escapa cuando habla. Entonces, habría que ver si el repliegue social es por razones de dificultad emocional
o por desprecio a las personas. No hay una pregunta, disculpa Sebastián, disculpa que no hay una pregunta que yo te pueda decir, pregúntale esto. El buen clínico tiene que armar la pregunta en el momento en que sucede o ver cómo hace para que esa información salga a la luz. Yo sé que va a resultar un poco decepcionante lo que estoy diciendo, pero eso es cierto. ¿No? Nosotros los analistas no tenemos un checklist para ver si es psicótico o no. Y el que te lo diga te está mintiendo. Ni Kember, con todo lo que es norteamericano, no plantea preguntas de ese tipo. Es lo que dice, hay estos 3 criterios, vayan a sondear. Provoquen, estresen a sus pacientes una dosis moderada para ver cómo se defienden. Y a partir de eso podemos establecer un diagnóstico. ¿Sí? ¿Hay otras preguntas, Sebas? Sí, nos preguntan acá, ¿qué tipo de pruebas psicométricas podrían ayudar a identificar algún problema de personalidad u otro? Muy bien. Ese es el campo de mi amigo Sebastián, ¿no? Sí, El MMPI, el Milon, pero como ustedes saben, yo soy psicoanalista y Sebastián, no te vayas a molestar, hay una discrepancia ideológica cordial. Nosotros los psicoanalistas somos más amantes de las pruebas proyectivas, sí. sin desmedro de las pruebas psicométricas, por supuesto. Creo que las dos se complementan. Zapatero a su zapato. Yo no soy un experto como si lo es Sebastián en pruebas psicométricas. Yo aconsejaría 2 tipos de instrumentos muy potentes. El psicodiagnóstico de Rocha, pero el sistema comprensivo de Exner, que es el actual. Él tiene clústeres donde significa esquizofrenia, estilo obsesivo, o sea, él ha establecido cuantitativamente, Sebastián. El problema del Rorschach, que es una prueba compleja, dura, requiere preparación, en fin, esa es un poco la parte, digamos, no tan práctica y no puede ser masiva. Y el segundo instrumento que no es tan conocido y que yo también sugiero es el famoso TAT, El teatro. el test de apreciación temática, Ujú. que no es tan pesado, Es ¿sí? muy bueno. Es muy bueno. Entonces, las pruebas gráficas tienen sus bemoles. El Macover, el hombre bajo la lluvia, ¿sí? En fin, estas 2 son de mi preferencia. Esa es mi opinión personal, por supuesto, ¿no? Muy bien, les tengo que dar un hasta luego porque dentro de un ratito tengo que atender. Al menos una preguntita más para yo, disculpen ustedes, me tengo que retirar por razones laborales. No, profe, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. De pronto, si alguien tiene una última pregunta para Así poderla es. decir, pero pues nos vamos despidiéndote, agradeciendo este espacio. Como tú lo dijiste, es un pincelazo de esta profundidad tan increíble que es el psicoanálisis, donde hay diversos conceptos desde Estados Unidos, desde Francia, que abordan al sujeto de manera diferente, con diferentes tópicos, pero igualmente lo profundizan de una forma que realmente nos invita a los psicólogos en los procesos de selección a ver al psicoanálisis como una forma de ahondar un poco, mirar un poco más allá en la entrevista, aquellos aspectos que queremos evaluar, por ejemplo, en perfiles operativos que tienen que ver con manejo de dinero, perfiles administrativos, ¿sí? Perfiles gerenciales con temas de liderazgo, como te comentaba en las situaciones de los perfiles obsesivos y narcisistas. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿Tienen una última pregunta para poder dar por finalizada esta breve conferencia? Sí, ¿Sí? parece que no. Igualmente, pues vamos a invitar a otras personas de pronto a abrir otro taller con este tipo de espacio, a profundizar un poco más el tema de los mecanismos de defensa, a profundizar un poco más y seguir en la línea de lo que queremos y es, profe, ¿cuáles son esas preguntas que tenemos Así que es. hacer para Sebastián, identificar esas cosas? estamos, estamos hablando con Sebastián para hacer un taller, ya un curso bien específico sobre, ¿no?, mecanismos e indicadores psicopatológicos de la psicosis latente. Por ejemplo, eso es un tema extenso. Yo lo que he hecho hoy día es darle más o menos lo que se puede contar y traducir
Porque el gran problema ese es una autocrítica, por supuesto, no hablo de mis colegas, sino del enfoque, que a veces los términos y los tecnicismos no ayudan mucho a transmitir este conocimiento que es tan rico y tan práctico también. Yo soy enemigo de esto, yo creo que el lenguaje tiene que ser claro para que la gente lo pueda usar, al margen de los conceptos y las discrepancias. Y es un poco ya, lo conversamos más adelante, ¿no, Sebastián? De cómo la gente que quiere profundizar, quiere ahondar más en el tema, yo encantado, y Sebastián pues es el organizador de este espacio de capacitación. No me queda más que agradecer su paciencia y espero que les haya sido útil esta conferencia. Muchas gracias, buenas noches con todos y hasta otra oportunidad. Gracias, Sebastián, igual, Macarena, disculpen, no sé el nombre de todos. Profe, muchas Feliz gracias. noche. Socorro, Luz, un gusto, buenas noches. Gracias. Bueno, y agradecerles a todos por haber participado en este espacio, por aceptar esta invitación. Tendremos próximamente otros webinars. Vamos a tener a el coach deportivo Juan Carlos Moreno también, que él nos va a compartir un poco experiencias de lo que es el alto rendimiento en términos deportivos aplicado a los grupos de trabajo de alto rendimiento, por ejemplo, desarrolladores, por ejemplo, perfiles comerciales, etcétera. Entonces, esta es una serie de actividades que vamos a hacer de manera gratuita y que pueden inscribirse en nuestros canales. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, petición, queja, reclamo, que ya estamos cerrando. Entonces, bueno, les agradecemos a todos y nada, nos vemos en una otra oportunidad. Muchísimas gracias por su disposición. Que estén muy Muchas bien y gracias. feliz noche. Feliz noche.